¿Cómo se da este paso a paso? Para, yo decía antes de que entraras con nosotros, de que de repente tenemos ese sueño, sobre todo para las personas que vivimos en América Latina, de poder hacer estudios fuera de nuestro país. Y en este caso, pues Canadá, podemos pensar que Canadá es una buena opción. Entonces, ¿cómo se inicia ese proceso? Aparte de tener las ganas, de quererlo hacer, ¿verdad? Eso es lo primero. Ya Sí, tengo las ganas y ahora ¿cómo le hacemos, Ana Milena? bueno, yo pienso que lo más importante es tener el objetivo claro. De ahí debemos partir. ¿Por qué es tan importante el objetivo? Porque debemos pensar con quién queremos ir a Canadá. ¿Queremos ir solos? ¿Queremos ir a estudiar, un ejemplo, inglés y volvernos a nuestro país de origen? ¿Queremos estudiar inglés y continuar estudiando un programa académico? ¿O queremos venir a hacer una especialización a Canadá? ¿Queremos venir con la familia? Todos estos puntos son muy importantes que los tengamos muy claros en el momento de empezar el proceso, porque de acuerdo a ese objetivo, así es el proceso. ¿Sí ves? Ah, ok. Entonces, por eso es tan importante. Migrar a Canadá o migrar a cualquier parte, es muy importante tener ese objetivo porque asimismo vamos a hacer el paso a paso más fácil, más seguro y vamos a tener los resultados que queremos. Entonces, eso es lo primero, tener el objetivo claro. Cuando ya tenemos el objetivo claro, entonces ya podemos empezar a saber, por ejemplo, una persona que es profesional y quiere venir a Canadá. Ujú. Entonces, quiere venir, pero su objetivo final es hacerse residente. Entonces, ahí ya empezamos a mirar su historia, estudiamos su perfil. Ese es muy importante, ver su perfil para poder empezar a definir en qué forma empezar el proceso. Entonces, cuando una persona quiere venir, lo primero que nosotros hacemos es que ellos diligencien un formulario para tener una base de lo que es su vida económica, cómo ha transcurrido su parte de trabajo laboral, cómo han sido sus estudios. Eso también es muy importante saberlo, porque de acuerdo a esto es que se elige el programa. No podemos decir es que yo voy a ir a Canadá y voy a estudiar porque resulta que en Canadá se necesitan muchas personas, por ejemplo, en este momento, muchas personas que manejen tractomulas, por ejemplo, carros grandes. No todo el mundo puede venir a esto, porque Canadá exige, es uno de los requisitos, que las personas que van a venir a estudiar a Canadá deben de escoger su programa de acuerdo a su perfil laboral o a su perfil de estudios, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que estudian algo, pero no trabajan en eso, su experiencia laboral no está en esto. Entonces, Muy aceptan, cierto. exacto, entonces aceptan que no escojan la parte de estudios, pero sí la laboral. No nos debemos de salir de ese perfil, porque si no es muy difícil conseguir la carta de aceptación en las entidades estudiantiles, ¿verdad? Y para migración también es importante eso. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, primero, el objetivo, tener un objetivo claro para poder saber cómo vamos a empezar el proceso. Luego, van a venir a estudiar, entonces tenemos que saber el perfil, ¿verdad? Cómo se ha desarrollado su vida y ahí nosotros les ayudamos a ver cuál es el programa. Nosotros les ayudamos a buscar el programa, qué es lo que más les conviene. Por ejemplo, una persona que es profesional y, y tiene una especialización, ¿verdad? No debe escoger un programa que esté en un nivel más bajo en el que está en ese momento. Debe estar por lo menos al mismo nivel o un poco más alto. ¿Sí ves? Okay. Porque esto les da puntos. Acuérdese que esa persona está pensando en hacerse residente, entonces esa parte es muy importante para poder definir el programa. Ana Milena, ¿qué es más fácil aplicar para una persona, en este caso, que no tiene familia, que es soltera, que no tiene hijos, o hacerlo, como dicen, con todo y la familia?
Pues mira, eso depende mucho de las personas. Me vas a escuchar mucho dentro de la reunión decirte que el perfil es muy importante. Eh, si las personas quieren venir con la familia, hay unos requisitos que cumplir, obviamente más, de pronto un poco más exigentes, pero también van a tener muchos beneficios. ¿Sí ves? Entonces, por ejemplo, si una persona quiere venir en familia, es muy importante que tengan el inglés ya. El estudiante ya tenga el inglés o el francés, que son los dos idiomas que se hablan en Canadá. ¿Por qué? Porque en el momento de aplicar, vamos a aplicar directamente al programa académico o a la especialización. Entonces así se va a poder venir inmediatamente toda la familia con el estudiante. En el momento en que el estudiante vaya a viajar, la familia lo puede acompañar. Y tiene unos beneficios grandísimos, como por ejemplo, pueden venir con los hijos menores de 17 años y el gobierno canadiense les da el estudio. No tienen que pagar por el estudio ni por el transporte a la escuela. Y además de esto, a su compañero, a su esposo, esposa o compañero permanente, porque no necesitan ser casados, puede ser en unión libre, incluso personas del mismo sexo. En Canadá eso no importa, lo que nosotros necesitamos es demostrar que son pareja. A estas personas les dan permiso de trabajo. Ahí sí, no importa si tiene el idioma o no lo tiene, para poder venir a Canadá. Entonces son muchos los beneficios. ¿Qué pasa en ese momento? Es que la capacidad económica, ahí ya entramos en la parte económica, la tenemos que demostrar de acuerdo al número de personas que vienen. Entonces sí puede ser un poco más complicado, dependiendo de las personas, ¿verdad? Porque si viene una persona sola, pues no tiene que demostrar, sino solamente para ella. ¿Sí ves? Entonces, esas son las diferencias, pero si quieren venir en familia, son muchísimas las oportunidades. Todos van a estar con un buen estatus migratorio, con estatus migratorio, y más adelante se van a poder hacer residentes todos bajo el perfil del estudiante. Una cosa importante ahí que quiero aclarar es que las personas vienen como estudiantes internacionales, por ejemplo, pero si su compañero, si su compañera trae inglés, trae el francés y tiene un nivel académico bueno, tiene muchas posibilidades de conseguir un buen empleo en Canadá. Y después de que esa persona trabaje en un trabajo calificado de un año tiempo completo, en un contrato tiempo completo, van a poder voltear el proceso de migración hacia ese lado y poderse hacer residentes más rápido, ¿verdad? Eso también depende mucho, la agilidad, la rapidez con que se hagan residentes depende mucho de la provincia donde lleguen, ¿no es? Entonces, mira que hay muchas facilidades también para las personas que vienen en familia. Igual a las personas que vienen solas se abre un mundo lleno de oportunidades, solo que ellos inicialmente si vienen a estudiar inglés no van a poder trabajar, entonces van a tener que demostrar capacidad económica para sostenerse en ese tiempo, ¿no? Y cuando empiecen en el programa académico, ahí ya van a poder trabajar medio tiempo, en vacaciones, tiempo completo. Ana Milena, ¿qué pasa cuando, digamos, una persona no domina el inglés? O si, digamos, domina el inglés, pero cómo poder saber si realmente tengo el inglés que se necesita manejar para que se me haga más fácil el trámite. Es decir, qué es lo que por aquí tenemos una pregunta, Ana Milena, y dice, de una mamá, dice, mi hija de 17 años quiere estudiar en Canadá, pero queremos tener la posibilidad de una beca. ¿Sería posible si es menor de edad y si se podría ir sola? Bueno, voy a contestar primero la pregunta que me hiciste acerca del inglés y luego le contesto a la mamá, con mucho gusto. Mira, del inglés por eso es tan importante cuando empezamos a definir el objetivo, a definir a qué vienen. Entonces ahí nosotros vamos a tener una entrevista con las personas y empezamos a saber y a conocer muy bien su perfil y a saber cuáles son sus necesidades, ¿no?
Entonces, en esa conversación vamos a saber el nivel de inglés que tienen. Entonces, cuando vamos a buscar el programa, eh, institución, bueno, primero quiero aclarar una cosa. Antes de buscar el programa debemos de saber en qué provincia van a llegar, a qué provincia van a llegar. Cuando ya sabemos a qué provincia van a llegar, que les conviene a ellos de acuerdo a su perfil, entonces empezamos a buscar las escuelas que tienen el programa que esa persona debe tomar. Cuando nosotros encontramos el programa, cuando empezamos a buscar el programa que les conviene, ahí vienen todas las especificaciones en cuanto al idioma que necesita esa persona para poder ingresar a ese programa. Entonces, si la persona no tiene nada de inglés, tiene dos opciones. Una, estudia en su país de origen para nivelarse al inglés que necesita, o la otra es venir a estudiar el inglés a Canadá. Si viene a estudiar el inglés a Canadá y su proyecto es quedarse en Canadá para recibir la residencia, entonces nosotros lo que hacemos es que hacemos una inscripción en la escuela después de que encontramos el programa en inglés, en el segundo programa también, ya condicionado a que esa persona debe terminar el inglés. Entonces, cuando esa persona llega, empieza a estudiar el inglés, termina y en la misma institución continúa estudiando su programa académico. Esto tiene dos ventajas. Una, que le vamos a enviar a migración de una vez desde el principio, que esa persona, todo lo que viene a hacer, viene a estudiar su inglés y el programa académico. Entonces eso lo tienen en cuenta para los tiempos de visas y permisos de estudio. Entonces ya la persona después lo que va a hacer es únicamente, si se le vence su visa, porque eso tiene un tiempo limitado, únicamente tiene que enviar un formulario. Entonces es muy fácil. Porque si se viene a estudiar a una institución que no es designada por el gobierno para estudiantes internacionales, para proseguir con el programa de residencia, se le dificulta. Hay que hacer un proceso más largo, es más complicado, entonces es mejor hacerlo así. Ese es el consejo que nosotros le damos a nuestros estudiantes y no quiere decir que te van a invertir más dinero, porque no tienen que invertir más dinero. Vale exactamente lo mismo porque ellos únicamente van a pagar lo de su programa de inglés, iniciando, ¿no? Ya cuando empiecen su programa, pues ahí ya tendrán que pagar la parte de su programa académico. Entonces, esa es la manera. Yo en este momento motivo muchísimo a los estudiantes, a las personas que quieren venir a estudiar a Canadá, que estudien inglés o francés en su país de origen, que lo estudien. No se imaginan las puertas que esto abre. Eso abre puertas para todo, para la parte laboral, para conseguir las visas, para conseguir los cupos, para hacer el proceso más ágil, es más económico, porque de todas maneras venir a estudiar a Canadá es una inversión más alta, así lo hacen en su país de origen, ¿verdad? Entonces, yo los motivo a que estudien y cuando ya vayan a terminar, si quieren, lo que nosotros hacemos es inscribirlos en una entidad, en una escuela de solo inglés, para que estudien online, para que se preparen para presentar el examen y saquen lo que necesitan para el programa académico. Entonces la inversión va a ser mínima, porque pueden ser 8 semanas, por ejemplo, pero los van a preparar, los van a ajustar en sus conocimientos y va a ser más fácil que pase. Bueno, en cuanto a la pregunta de la señora, de 17 años puede venir la niña. Becas para quedarse, no, cuando las personas vienen becadas, normalmente no se pueden quedar en Canadá, por ejemplo, para conseguir la residencia. Lo que sí se puede conseguir cuando vienen a estudiar como estudiantes internacionales son scholarships. Si ves, en la mayoría de las instituciones académicas hay este programa de scholarships. Entonces, dependiendo del programa, asimismo les ayudan por 1, por 2, por 3 semestres, depende de la profesión, depende de la institución. Entonces son ayudas, digamos, de $1,500, $2,000, depende por semestre, dependiendo de la institución, el programa, como te dije. La otra cuestión es que para las becas normalmente son entre los países, el país de origen y Canadá, que tienen convenios, ¿no?
Entonces es más fácil conseguirlas así. Pero de resto es scholarships, que hay muy buenas. Por ejemplo, si la niña le gusta mucho el deporte, es sobresaliente en el deporte, podríamos conseguirle un scholarship para ella. Que le gusta el arte, bien. Que hace trabajo social, importante en Canadá. Entonces, si ves, hay otras maneras, no específicamente becas, pero sí hay otras maneras de conseguir ayudas para las personas que quieren venir a estudiar. Ana Milena, mencionaste que las personas que apliquen, es decir, tu programa está prácticamente, es muy completo porque estudias el perfil primeramente de la persona para ver sus posibilidades. Ese es el primer paso. Sí, Y eso lo hace a través de entrevistas que ustedes lo hacen directamente. Entonces, una sí, persona, estamos claros que una persona que llegue a estudiar becada no tiene la posibilidad inmediatamente después que termine todo su curso de estudios de quedarse o de aplicar para residencia. Eso no, lo quedamos claro. Pero si sí. esa persona, es decir, esa persona tiene que regresar a su país de origen, posteriormente podría nuevamente aplicar para una residencia, para ya hacer digamos, otro tipo de programa de estudio y poder aplicar a residencia. ¿Se podría hacer eso? Sí, claro, y además le da un plus, ¿no? Porque el hecho de que ella haya estudiado, esa persona haya estudiado en una institución canadiense, eso es muy importante. Eso le gusta mucho a Migración Canadá, ¿no? Entonces, esa persona, por ejemplo, podría conseguirse un contrato en una empresa canadiense mientras cuando está terminando sus estudios. Esa podría ser una opción y voltearía el proceso, ¿no? Mientras esté estudiando, aunque sea becada, correcto. Aunque sea becada, pero tiene que ser un contrato de tiempo completo. Entonces, no es tan fácil, pero sí puede ir haciendo conexiones. Se va a su país de origen y posiblemente le puedan dar el trabajo. Lo que pasa en este momento, hablando del presente, es que mira que en este momento para las personas que quieren venir como profesionales desde el país de origen, no está siendo tan fácil. No está siendo tan fácil porque resulta que a raíz de la pandemia y de todo lo que está sucediendo hay 1.800.000 de aplicaciones represadas. ¿Sí ves? Entonces uno de los renglones que castigaron, digamos, entre comillas, es la de los profesionales. ¿Sí ves? Entonces la bajaron al 50% y aumentaron el puntaje que necesitan. Lo aumentaron a 500 puntos. Entonces no es tan fácil. Debe ser una persona con un perfil supremamente bueno, como por ejemplo, que sea una persona menor de 24 años, que tenga el idioma, el inglés o el francés muy bien y el segundo en un buen nivel, eso le daría muy buen puntaje, que tenga un hermano, por ejemplo, aquí, eso también les da puntos, que sea profesional, que tenga como mínimo de experiencia 1 año de experiencia después de haber terminado sus estudios, eso le daría más puntaje, ¿no? Que a otras personas. El asunto está, ese tipo de personas está bien. Unas personas ya que estén alrededor de los 30 o más, ya se les va dificultando, ¿no? Entonces, por eso es que es tan bueno. No quiere decir que es que la edad sea complicada para migrar a Canadá. No, no es así. La verdad es que las personas de cualquier edad pueden venir a Canadá y pueden venir a estudiar, pueden venir a estudiar. Yo, por ejemplo, entré después de los 50 años a estudiar y no tenía ningún problema. Aquí eso es muy normal. Siempre nos dan las oportunidades. Lo que pasa es que de todas maneras hay una tabla, pero hay otras formas de venir. Por ejemplo, el estudio. Cuando las personas vienen a estudiar a Canadá, ¿qué es lo que pasa? El estudio en sí no les da puntos, no les da la residencia, lo que les da es la oportunidad de conseguir los puntos que no tienen en su país de origen. Por ejemplo, cuando llegan a Canadá, entonces les van a dar una tarjeta de crédito a algunos bancos. Si la persona lo maneja muy bien, demuestra que es una persona responsable y eso le da puntos. Si dice que viene a estudiar y son 5 días de clases y va a los 5 días y estudia muy bien, cumple con sus requisitos, es una persona que cumple con su deber.
pero si no va sino 3 días a la semana, está demostrando que es una persona irresponsable. Todo eso cuenta, que vienen en pareja, que tienen inconvenientes y tiene que venir la policía a ver qué es lo que está pasando con ellos. Entonces, no son personas que son estables, que se comportan bien, que no. Aquí es muy importante el comportamiento social, eso es muy importante. Entonces, todas estas cositas que vamos haciendo mientras vivimos en Canadá nos da puntos. Cuando estamos trabajando, que no estemos cambiando de trabajo cada 15 días, ¿sí ves? Entonces, eso nos va dando puntos. Entonces, todo eso va ayudando a que cuando vayan a solicitar la residencia tengan el puntaje que se necesita. Por eso es que es tan bueno venir a estudiar. Ana Milena, tenemos otra pregunta de la audiencia de B. Molina. Y bueno, nos gustaría saber de dónde nos estás escuchando. Y es que pregunta, ¿hay que tener un examen que certifique el nivel de inglés para para el caso de no ir a estudiarlo allá? Creo, no sé. Sí, mira, ahí hay dos cosas para mirar, para ver, observar en este momento porque han habido unos cambios en migración ahorita a final de año. Entonces, para las escuelas de Molina, para las escuelas dan varias opciones. Por ejemplo, está el TOEFL, está el IELTS y está el Duolingo, que lo pusieron ahora por la pandemia, porque normalmente no se usa el Duolingo, que es más sencillo, es más rápido y menos costoso, ¿verdad? Para conseguir la carta de aceptación de la institución. Pero si nos vamos a ver la parte de migración, cuando ya conseguimos esa carta de aceptación y nos vamos a la parte de migración a solicitar la visa, el permiso de estudio y el permiso de trabajo, entonces ahí sí, el que el gobierno en este momento está aceptando y le está dando prioridad es el IELTS. El IELTS es el que está aceptando el gobierno canadiense. No quiere decir que si no lo tienes no vaya a hacer el proceso, sí, sí lo hace, pero cuando una persona tiene un IELTS como mínimo de 6 en académico, porque el test de inglés debe ser académico, tienen más opciones, les va dando más oportunidades, ¿sí ves? Mira, ahí ya que estoy hablando de esto, quiero hacer un paréntesis y quiero contarte, Joana, que el propósito real de nosotros, parte de lo que nosotros hacemos es minimizarle riesgos al estudiante, a las personas que quieren venir. Es observar cada detalle, por eso es que vemos su perfil, por eso es que vemos su objetivo, por eso es que vemos su parte académica, por eso nos interesamos si quiere venir solo, si se quiere hacer residente, si quiere venir con familia, porque de acuerdo a todo eso vamos ajustándonos con lo que migración quiere. Entonces los vamos llevando y los vamos ajustando a eso que migración quiere, para que ellos tengan el mínimo riesgo. No quiere decir que no se la van a negar, es muy posible que se la nieguen, no sabemos, eso queda en manos del agente de migración, pero nosotros tratamos de que ellos no corran tanto riesgo. Ese es nuestro oficio, eso es lo que nosotros hacemos con todo el corazón, ¿no? Entonces quería que eso quedara claro para que la gente se sienta tranquila, ¿no? Ana Milena, me gusta el paréntesis que hiciste porque de repente vemos en las redes sociales que hay mucha información. Sabemos que Canadá es uno de los países con mejor nivel de vida y que ofrece muchísimas oportunidades, un país muy estable económicamente. Pero de repente miramos, observamos información en las redes sociales de que vengan a Canadá que están agarrando 200,000 trabajos, etcétera, etcétera, apliquen esto y de repente mandan link que muchas veces no sabemos si realmente son falsos o son verdaderos o puede haber mucho peligro en esto. Entonces, y lo que yo he observado más que todo es que hay información, pero es muy dispersa. Es como que los ingredientes están aquí, por allá, y cómo formas el pastel. Entonces, me encantó cuando yo supe de tu agencia, me acerqué, comenzamos a conversar, porque me di cuenta de que ustedes estudian a la persona y eso es tan importante porque para cada caso es distinto y eso le da a la persona la preparación sobre todo y la planificación de cuánto puede dilatar su proceso para poder aplicar a ir a estudiar y si quiere, o sea, estudiando, si quiere aplicar para ser residente, porque
como lo mencionaste al inicio, pues Canadá cuida mucho, mucho su migración y para ellos, o sea, es un sistema y que lo tenés que cumplir, no es una cuestión que hay que Sí, hacer las cosas como creemos que son, sino es como son. sí, así es, exactamente. Entonces, Y mira, entonces, Giovanna, y me me gustaría encanta, agregar, sí, me encanta que hayas mencionado, por eso es que le estoy diciendo a la audiencia de que escriban de qué países son, porque Ana Milena nos dio una información muy importante. De repente usted puede estar en un país de América Latina que si, tal vez usted no sabe y que puede tener convenios con el gobierno de Canadá y esto puede ser algo a su favor. Entonces, de todo esto se encarga, por eso es que cada trámite es diferente y en cada país, por eso es distinto. sí, mira, de todo lo que tú has dicho es muy importante. Mira, yo invito a las personas, está muy bien, sale muchísima información en las redes, pero la verdad es que hay que tener cuidado. Cuando una empresa empieza a ofrecer muchas cosas, por ejemplo, de trabajo, que sucede mucho para la parte de Latinoamérica, que ofrecen que estamos recibiendo 100 personas, 200 personas, te cuento que eso no es tan fácil que una empresa canadiense lo haga. Entonces, lo primero que deben de hacer es ir a Google, investigar la empresa, investigar en migración qué tipo de empresa es esta, que tenga consistencia, que se le vea un recorrido firme. Si ves, eso es muy importante. La página de migración ayuda muchísimo a la gente. El problema con la página de migración es que la gente se confunde, pero de todas maneras es muy bueno que vayan y vean y lean el punto específico que ellos quieren conocer, ¿verdad? Pero importantísimo investigar la empresa con la cual vayan a hacer un proceso. Cuando una empresa empieza a decirles es que les vamos a conseguir trabajo, les aseguramos que le vamos a conseguir la visa, el permiso de trabajo, nadie les puede asegurar eso. Nadie les puede asegurar que les van a dar su trabajo, su permiso de trabajo o su visa. Ahí ya empiecen a dudar. Y cuando le empiecen a pedirles dinero, ahí sí que salgan corriendo, mejor dicho, porque no es así. Mire, les voy a contar esto así cortico para que se den una idea de qué es lo que pasa. Resulta que cuando una empresa canadiense quiere traer profesionales de afuera, trabajadores de afuera, diferentes a los programas específicos, ¿no? Que ahorita explico un poco de eso, es empresas se tienen que comprometer con el gobierno canadiense. Las empresas canadienses se deben comprometer con el gobierno canadiense a demostrar que pueden traer ese profesional. Primero, que ya lo buscaron dentro de Canadá y que no hay una persona apta para esa posición que ellos quieren. Segundo, que tienen la capacidad económica para sostener ese profesional que viene, ese trabajador que viene, por lo menos por un año. Pero no solamente se queda así. El gobierno canadiense sigue investigando esa empresa hasta por 6 años. Entonces, la parte de impuestos de Canadá es muy estricta. Entonces, las empresas prefieren personas que vienen como estudiantes internacionales y como acompañantes de los estudiantes internacionales, que muchos son profesionales, que muchos tienen el idioma y que tienen permiso de trabajo tiempo completo y no tienen que comprometerse con el gobierno para nada. Entonces prefieren Claro, porque esos son darle compromisos los serios, trabajos. Claro. económicos y carísimos para las empresas. Es Mm. decir, comprometerse con el gobierno de una manera muy seria. Entonces es casi, podríamos decirlo, Ana Milena, que es casi imposible que una empresa canadiense venga y diga, no, mira, es que te vamos a llevar porque es que te No, necesitamos. a una persona de pronto sí, porque hay gente, la verdad, hay capital de personas con una sabiduría impresionante afuera y más en nuestros países latinos. Nosotros somos personas muy inteligentes y que nos gusta estudiar, porque a nosotros nos gusta estudiar. Lo que pasa es que sí es muy costoso y el compromiso es muy grande. Entonces sí hay personas que vienen así, claro que sí, pero no para ofrecer 100, no para ofrecer 100 posiciones, ¿sí ves? Ahí está la diferencia. Puede que sí venga una persona, pero no 100, a menos que estén dentro de un programa que el
el gobierno canadiense avale, como por ejemplo el de los agricultores, que normalmente empiezan a llegar por esta época, vienen entre enero y marzo y se deben de devolver a su país de origen en octubre, noviembre, diciembre. ¿Sí ves? Vienen como trabajadores temporales, pero para esto hay algo que tú dijiste ahora muy importante. Son los convenios que tiene Canadá con ciertos países. Por ejemplo, hay tratados de libre comercio, por ejemplo, con México, con Chile, con Colombia. ¿Sí ves? Entonces, a estos países se les facilita venir a ese tipo de trabajadores, pero ellos no van a poder hacerse en residentes. Ellos vienen, trabajan por un tiempo y luego se deben de devolver para su país de origen. ¿Sí ves? Entonces es diferente. Por eso hay que asesorarse bien, hay que asesorarse bien cuando van a tratar de migrar. Es importante. Ana Milena, ¿cuánto puede durar? Es decir, si una persona, la más apta, ¿verdad?, para aplicar a un programa de estudio, ¿cuánto más o menos puede dilatar el trámite? ¿Cuál es el tiempo más corto? ¿Cuál es el tiempo más largo? Y sobre todo, ¿qué porcentaje, es decir, de las personas que optan por ir a estudiar a Canadá, qué porcentaje de personas de las que aplican puede, consiguen el programa de estudio, consiguen el permiso de estudio? Bueno, ahí hay dos cosas. Ahorita ha cambiado mucho el proceso de migración y se ha dividido mucho por los países. Normalmente depende mucho del país de donde vengan, por los tratados que hayan, por el comportamiento de las personas de ese país. Es increíble, pero todo eso lo tiene en cuenta Canadá en el momento de revisar las solicitudes de migración. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, entonces, hay dos formas de migrar. Hay dos formas de hacer la aplicación, claro que dependiendo del país. Hay una que es la normal, que entonces es, nos reunimos, tenemos, por ejemplo, la primera entrevista, miramos lo del programa y vamos a aplicar, ya vamos a aplicar. Ya tenemos los documentos y vamos a aplicar para conseguir esa carta de aceptación. Ahí debemos contar, lo normal es que se demore un mes para conseguir esa carta de aceptación. Pero quiero dejar claro ahí que hay instituciones que son muy lentas, normalmente las universidades. Las universidades hay veces se demoran mucho. Por ejemplo, hay universidades que se demoran más de un año. ¿Sí? Entonces, depende del programa, depende de la institución. Pero si vamos a hablar así como de un promedio, podríamos hablar de un mes. Después de esto, entonces, debemos de hacer, porque nosotros también acompañamos, no solamente para conseguir la carta de aceptación, sino que los asesoramos y los ayudamos, los acompañamos en todo el paso a paso de todo el proceso del desarrollo de los formularios para migración. Nosotros les enviamos videos, les enviamos unas guías, los llevamos pasito a pasito en todo el proceso para conseguir el permiso de estudio, el permiso de trabajo y el permiso y la visa, no solo para el estudiante, sino para la familia si vienen en familia. Entonces, nosotros les enviamos cómo es que lo deben de desarrollar. El estudiante o la persona que está haciendo el proceso va siguiendo las instrucciones, hace todo y nosotros lo revisamos hasta que todo quede, como te decía antes, como migración quiere que sea, ¿verdad? Aquí es muy importante que la gente tenga en cuenta que cada caso es diferente. Cada persona tiene un objetivo distinto, cada persona tiene un proyecto de vida diferente y eso es lo que debe plasmar en esos documentos. ¿Sí ves? Eso es muy importante. Entonces, en ese proceso se puede demorar otro mes, mientras consiguen todos los documentos que demuestren la capacidad económica, organicemos todos los formularios, los revisemos y estén listos ya para subirlos a la plataforma de migración. Después de esto, de que ya esté todo listo, entonces lo enviamos y ahí, después de esto, el gobierno de Canadá, Migración, les envía una carta solicitándoles las biometrics y las fotos. A partir de ahí, puede demorar unos aproximadamente, depende del país. 4 meses. Más o menos se está demorando. O sea que el proceso podemos estar hablando de 6, 7 meses en todo para poderlo cumplir. Entonces es con tiempo.
Si la persona, por ejemplo, tenemos la reunión, además de esto quiero aclarar, si tenemos la reunión y resulta que la persona tiene un buen nivel de inglés, pero le falta un poquito y quiere terminar de estudiarlo en su país de origen, entonces nosotros lo vamos guiando de qué es lo que debe hacer, cómo lo debe de hacer, va terminando el inglés, entonces ahí se va a demorar un poquito. Por eso es tan importante conversar, porque nosotros, vea, yo tengo estudiantes que empiezan, tenemos la reunión, el proceso en un año, porque le conviene a él esperar ese año, ¿sí ves? Pero cuando ya introducimos los documentos y todo, 7 meses podemos hablar. No, es mejor ir paso a paso, pero a lo seguro. Es mejor ir paso a Sí, paso a lo seguro. Ana sí, Milena, eso es importante. me encanta esto porque también en cada entrevista que estás teniendo con las personas que quieren aplicar, les dices económicamente cómo se tienen que preparar también, ¿cierto? Sí, mira, hay dos cosas muy importantes que salen en la reunión y que nosotros nos gusta que ellos se enfoquen antes de empezar todo el proceso y son dos. Una es demostrar los lazos con el país. Eso es muy importante demostrarlo y lo deben de tener en cuenta. Para demostrar esos lazos, las personas deben de tener en cuenta su trabajo, su familia, la parte económica, sus propiedades. Pues hay una cantidad de puntos que nosotros los resaltamos de acuerdo a la persona para que lo tenga en cuenta. Y la otra, la parte económica, la que tú me estás diciendo, que es muy importante porque venir a Canadá a estudiar es una inversión de vida. Eh, no vamos a decir que es una inversión pequeña, porque realmente no es pequeña, y más para nosotros los de Latinoamérica, ¿no? Por el valor de nuestras monedas, pero posibilidades de hacerlo, ¿sí ves? Entonces, por ejemplo, hablemos ahí un poquito, extendámonos un poquito. Hay tres maneras de demostrar la capacidad económica. Una, con los recursos que esa persona que va a venir a estudiar tiene, como propiedades, carros, cesantías, CDTs, tarjetas de crédito, ahorro, lo que esa persona tenga. Dos, la familia, padres, abuelos, tíos, hermanos, personas que digan que le van a ayudar económicamente para venir a estudiar y desarrollar el programa. Esas personas deben de demostrar parentesco y deben de anexar toda la documentación que demuestre su capacidad económica. Y la otra forma es con créditos, créditos de instituciones bancarias privadas, instituciones del gobierno del país de donde la persona venga. Entonces son tres formas de conseguir el dinero. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, pero lo importante es que consigamos y demostremos esa capacidad económica. Hay muchas personas, y quiero aclarar este punto, que piensan que, bueno, era lo normal que se hacía y era que cuando iban a migrar y ya iban a solicitar el permiso de estudio, la visa, lo que hacían era que llevaban a sus cuentas bancarias una cantidad de dinero, que fuera aproximadamente lo que el gobierno canadiense o cualquier país donde van a migrar solicita. Eso ya no lo están aceptando así, ¿sí ves? Debe ser más consistente, debe de ir con más tiempo atrás, porque ellos no entienden cómo una persona, pongamos un ejemplo, tienen 1 millón de pesos, yo hablo de pesos porque soy colombiana, en sus cuentas normalmente y de un momento a otro aparezcan con 100 millones y no se sepa de dónde. Entonces, lo que se ha visto es que las personas recogen dinero de sus amigos o de la familia o algo, lo ponen en las cuentas, solicitan su permiso, su visa, y cuando vienen a Canadá ya no tienen el dinero y entonces no pueden continuar con su proceso de estudio. ¿Sí ves? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces por eso es mejor prepararse, ahorrar, mirar las posibilidades que tienen para hacer todo el proceso, ver cuál de esos renglones es mejor para las personas, o si pueden coger los tres, pues sería maravilloso. Lo importante es demostrar bien su capacidad económica, no que aparezca de un momento a otro, no, debe de ser consistente. Entonces, por eso sí, muchos se demoran un año para empezar el proceso, pero ¿por qué? Porque
empiezan a cambiar, empiezan a averiguar sus posibilidades y empiezan a tomar acción al respecto y entonces llega el momento donde ya están listos. Perfecto, Ana Milena, agradecida por toda esta conversación muy completa que hemos tenido. Qué Invitar bueno. a la audiencia que hagan sus preguntas, incluso si comenzó a ver el live a la mitad y no comenzó desde el inicio, pues vayan nuevamente al inicio para que no se pierdan nada. Pueden dejar sus preguntas porque estoy segura que haremos otro siguiente live con Ana Milena con las preguntas que nos dejen debajo de este video. Y yo creo que en esto hay mucho de qué hablar todavía, Ana Milena. Hay mucho de qué hablar. Muchísimo. Hay muchísimo de qué hablar. Estos temas de solicitud, de programas de estudio, es demasiado amplio porque a mí por lo menos me gustaría preguntarte, yo lo voy a dejar así en el aire para un próximo live, es ¿cuáles son los programas de estudio con más facilidad para aplicar? Si se sabe o no se sabe el idioma. No me preguntes, por favor, perdón, no me respondas ahorita porque eso va a ser para un próximo live, porque si no, aquí ya Instagram de hecho nos corta ya cuando ya pasamos una hora, pero yo dejo esta pregunta en el aire, te la dejo Ana Milena porque estoy segura que lo vamos a tener próximamente y de esto quiero que nos hable. ¿Cuáles son los programas de estudio que con mayor facilidad se pueden aplicar? Sobre todo para las personas que tienen entre las edades que nos hablaste de las posibilidades de 24 años a menos. La mamá que nos escribió diciendo de su hija de 17 años, pues sí puede aplicar, su hija puede aplicar para un programa de becas perfectamente, ya Ana Milena lo dijo. Vuelva a escuchar el live y bueno, vuelva a escuchar el live, anote y sobre todo yo los invito a que puedan tomar, busquen a Canadá Fácil y que puedan agendar una entrevista con Ana Milena para que ella ya personalmente los atienda y les evalúe su caso. Es lo mejor que pueden hacer, no anden dispersos por toda la información que aparece en las redes sociales, puede ser muy peligroso. Gracias, Arini Ramírez, ¿de dónde nos estás escuchando? Gracias por haberte conectado, gracias Bemolina, gracias Karina, tenemos a H007, creo que no es el de la película, sí. Laudi, a Dayana, Camino con Luz, a Steffi Ríos, a Belén, a Tiago. Bueno, tuvimos realmente una hermosa audiencia, Ana Milena. Muchas gracias. Qué bueno, eso me hace muy feliz. Muchas gracias. Yo en cuanto a lo del programa, quiero decirte, en cuanto a lo del programa, quiero dejarlo así. También cuenta mucho la provincia donde van a llegar, ¿no? Y eso también lo tenemos en cuenta dentro del proceso, porque dependiendo de la provincia también están las oportunidades. Entonces, todo eso lo podemos ver en un próximo live. Muchísimas gracias a ti por la invitación, estuve muy feliz y Dios quiera que esta información les sirva a toda tu comunidad y a todos los que nos escucharan. Estoy segura y a los que nos van sí a ver después. Y las preguntas que tengan, que no hayamos que queden así en el aire, con mucho gusto también podemos ir respondiendo. Y se pueden comunicar con nosotros en canadafacil.org. Ahí van a encontrar nuestra página web, van a encontrar un formulario que lo pueden diligenciar y comunicarse con nosotros también por el WhatsApp. Es importante para que agendemos las reuniones y podamos vernos face to face, como se dice, y poder ver su caso específico, que eso es muy importante. Sí, es muy importante. A mí me encanta, yo te decía en la reunión que tuvimos anteriormente, de que me encantan la cuenta de ustedes en Instagram, a mí me encantan sus reels porque veo sus reels y yo casi que me siento viviendo allá, ya me relajé. Qué bueno. No, además es que Canadá es muy bello, realmente es muy bello y mucha gente le tiene miedo al clima, pero les cuento, son 4 estaciones muy marcadas, experiencias muy diferentes y muy hermosas cada una. Sí. Ariadne Ramírez nos saluda desde Colombia, desde tu tierra, Ana Milena. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué dicha! Bien, Ana Milena, de verdad, muchas gracias, de verdad ha sido un placer, una conversación muy enriquecida
y con información de primera mano. Así que te mando un abrazo hasta Canadá, hasta el También frío. para ti. Estoy en la parte tropical, estoy en la parte del calor. Y nosotros ahorita en pleno invierno, pero bueno, ahí vamos. Muchas gracias. Un abrazo también para Saludos. ti y saludes a todos. Bueno, Buenas noches. chao. Gracias.